Esta gimnasia inspiracional que me he propuesto, créanme que me deja muy conmovido, con el pensamiento y la acción absolutamente mezclados, sentimientos encontrados, sentimientos que estaban guardados en mí desde hace muchísimo tiempo. Y es como una revolución, como que uno vuelve de nuevo, ya sea a construir viejas ideas, que más que construirlas es reconstruirlas, pero muchas de ellas quedaron olvidadas. Revisar mi cuaderno, el último al menos, porque los anteriores no me animo a abrirlos, porque seguramente me voy a encontrar con muchísimas actividades inconclusas. Esta es una problemática repetida en mi vida. He iniciado muchos caminos simultáneos y no he concluido en la gran mayoría de ellos. He enganchado por un nuevo camino. Y no es que diga, bueno, es un cambio, no quiero saber más nada con esto, me meto por este otro lado. No, es que en mi vida todo está concatenado, todo está conectado, todo está poco menos que organizado por encima incluso de mi propia conciencia. A veces hago movimientos en mi vida que si yo los pudiera analizar por fuera, o sea, intentando una visualización de tercera posición, ¿no? Tal vez elevarme, quizás mi instancia de ser águila en la cosmogonía maya me pone siempre en el papel del volador. Mi esencia de piloto, mi naturalización de piloto, de hecho 2 clones míos son pilotos. Yo hoy no lo soy en esta realidad, pero sí lo soy en 2 realidades simultáneas, en estados paralelos al mío. Y recibo constantemente sensaciones que tienen que ver con el vuelo. Es notable. A veces intento explicarme a mí mismo cómo es esto del alma pasajero para poder mejorar incluso en mi acción, y no lo encuentro como una explicación lógica dentro de mi archivo. No, todo lo contrario, más bien es ilógico, más bien rompe las leyes de la lógica. Entonces digo, no voy a ir por ese lado. No, porque seguramente me voy a encontrar en problemas, no puedo explicarme a mí algunas cuestiones que me modifican. Siento algunos estímulos que son muy poderosos. Cuando me refiero a estímulos, son sensaciones que varían desde la alegría más maravillosa y más plena hasta una tristeza y amargura que me dejan en un estado poco menos que de depresión. Y no soy un tipo depresivo, ni mucho menos. Es más, siempre me esforcé para no serlo. Me ubico en mi camino siempre del lado positivo, porque es el lado activo. El lado negativo es el pasivo, es el que te deja ahí, en compensación. Cierra el circuito, pero serían los silencios en relación a los sonidos cuando hablamos de la música. Y como siento la música en mí, es un factor tremendo, digamos, desde el punto de vista de mi propia estimulación sensual, sensitiva. Hace un rato me vino a la cabeza Mahler y busqué en internet, en YouTube particularmente, y me encontré con la Segunda Sinfonía. Mahler fue un tipo muy particular. Yo, cuando tenía a mi alcance la colección de discos de clásicos que tengo, que ahora están en la casa de mi querido hermano Tito,
porque yo no podía tenerlos conmigo en la casa rodante, y bueno, cuando es muy grande la acumulación de cosas muy valiosas y yo tenía miedo de perderlas. Bueno, están en buenas manos. Además, entiendo que Tito tiene cómo pasarlos. Yo me quedé sin bandeja. Tenía la bandeja Giradiscos JVC, pero se la quedó mi hijo, uno de mis hijos. Los discos que tenía también se los quedó otro de mis hijos, lo cual no me molesta en absoluto. Entiendo que son tanto uno como el otro, me refiero a los varones, ¿no? Respecto a las niñas tendría que hablar otras tantas virtudes, pero estos dos son músicos de nacimiento, ya desde el vamos. Yo creo que tocaban en la panza de la madre, por todos los movimientos que hacían. Digo, estos van a ser bateros, y no me equivoqué, batero y percusionista. Pero son tipos que entienden la música, calculo yo desde una cuestión incluso adeínica, está en su ADN, yo no lo puedo evitar. En general, en muchas de mis vidas, he sido músico, he sido juglar, andaba de pueblo en pueblo con un laúd, en la época que el laúd, como fundamento básico de lo que después fue la guitarra, era el instrumento más fácil de llevar y más completo, ¿no? Con un clavicordio era muy difícil moverse. Ni hablar de una arpa. Bueno, había arpas pequeñas, pero yo nunca las pude tocar, ¿no? Pero lo mío siempre estuvo cerca de instrumentos de 6 cuerdas, no más de eso, y mucha improvisación. Incluso el juglar en aquellas épocas era una especie de rapero, o como sería en nuestro folclore, ¿no? Un payador, que improvisaba versos contando historias, a veces divertidas, otras no tanto, pero en general era para, entre comillas, entretener a las clases altas, que de artístico no tenían nada, lo único que tenían era dinero. Entonces con ese dinero compraban el arte, así aparecieron los Medici en su momento, sirviendo de capitalistas para grandes artistas. Y los que éramos chiquitos, en principio, que estábamos jugando en una etapa evolutiva, creciendo dentro del terreno de la música, bueno, nos movíamos, no teníamos un lugar fijo. Y mi vida iba sobre ruedas, porque recuerdo ir en un carro de 2 ruedas, que después cambié por uno un poco más carreta, porque claro, a veces nos pagaban con monedas del lugar en el cual, digamos, nos manifestábamos. Pero en muchísimos casos era trueque, trocábamos nuestro arte por comida que en general podría durar, comida hecha y conservada en sal, por ejemplo, como es el charque, que es una típica forma aquí en América de poder guardar la carne sin que se eche a perder, se hace a partir de la sal. Bueno, es un proceso interesante, pero te permite llevarla. No podíamos ir con una heladera, era imposible, el hielo no era una forma de conservación natural en aquellas épocas. Se usaba en sótanos, donde se podía conservar el hielo, pero en lugares en los cuales se podía renovar. Se tomaban trozos de hielo en lugares de lagos congelados. Bueno, otras cuestiones era colocar moldes o recipientes en determinadas ubicaciones en los castillos. Y en la época de los grandes fríos era muy interesante poder ver que el agua se congelaba y después el tema era conservarla. Para eso se necesitaba un lugar en el que la temperatura fuera constante y muy baja y que se mantuviera en un reciclado de la misma temperatura que emitía de pronto el bloque de hielo. No se conservaban absolutamente y por mucho tiempo, pero el tiempo que duraban era como para poder armar una especie de enorme heladera donde se conservaban algunos alimentos. No había mucha opción de conservación, tengo que reconocer eso. En general, las cosechas, los granos, por supuesto, se guardaban en seco, de tal manera que tenían una conservación propia, luego se los podía humectar y a partir de ahí se los utilizaba. Pero los productos más no perecederos, bueno, esos eran un poco más complicados. Había conservas, era una etapa muy interesante. Pero bueno, como siempre verán que me voy un poquito de la cuestión. La idea era entenderme a mí dentro de ciertas pautas en las cuales poder
darle un valor y alguna que otra explicación dentro de la poca lógica que puedan tener, de cómo me voy desarrollando y de qué manera a partir de las inspiraciones ese desarrollo se me planta por delante y me abre una puerta sobre la cual puede haber un cartel que diga tal cosa, como si fuera un archivo, ¿no? El enunciado de un archivo, una carpeta de internet. Pero en muchos casos no hay una, como se diría, una vista previa. Hay que arriesgarse a abrir la puerta y encontrarse con lo que hay ahí. Bueno, si se trata de una puerta física, primero pegamos la oreja a ver si hay algún ruido extraño y después lentamente manoteamos la manija a ver si se puede. Si está cerrada, bueno, ahí estamos en un problema. ¿Por qué está cerrada? Entre mis llaves, ¿existe alguna que la abra? Yo reconozco que tengo un llavero bastante interesante. Mis carpetas internas me he acostumbrado a mantenerlas abiertas, porque son de muchas de ellas, pero muchas de ellas, poseen un tránsito interno bastante apabullante, o sea, no puedo estar abriendo y cerrando a cada rato, no, más bien me juego a mantenerlas abiertas, lo que puede significar también una invasión externa. Porque a veces ingresan terminologías, palabras, sentidos, sentimientos, conciencias, formas, que al encontrar abierta una carpeta archivo, en lo que se supone nuestra memoria, mi memoria, pero comparto el concepto con ustedes porque si somos seres humanos compartimos instancias que nos determinan como similares, parecidos, por no decir iguales. Entonces, esas carpetas que para mí son absolutamente propias de intimidad, digamos íntimas, supongo que en el caso propio, cada uno de ustedes que está escuchando este audio, seguramente podrá comentar situaciones muy similares a las que yo estoy comentando. Lo cierto es que hay muchos archivos que están guardados desde hace mucho tiempo, pero la carpeta está abierta. Por algo la dejé abierta. El punto es que hoy no tengo claro por qué. Es como que sí, un motivo debe haber, pero no me doy, digamos, la posibilidad de encontrar ese motivo. Y de golpe entro en alguna carpeta. Puede ser una enorme novedad encontrarme en un sitio desconocido. Porque las diferentes formas encarnables que yo he llevado en esto que hasta ahora se van a cumplir 190 estadios vitales o vidas, reconocidas de esta última etapa mía. Supongo que debe haber unos cuantos miles que han quedado establecidos en esas carpetas archivo, registros, como se los suele conocer. Pero, por algún motivo, seguramente derivado del mayor o menor interés que yo pueda tener, están ahí, como diría, en pausa, esperando que en algún momento haya alguna necesidad de mi parte para poder ingresar en ese archivo particularmente y obtener aquello que necesito. En general, mis vidas han sido producidas dentro del sistema de, como yo llamo, el alma pasajero. He viajado en mis líneas de vida. Muchas veces las he abandonado previo a su culminación. Me he dirigido a otra etapa, en otro espacio-tiempo, y me he quedado en ese espacio-tiempo. No he vuelto. Por lo tanto, tengo muchas vidas inconclusas. Una de las cuestiones de cuando uno no concluye con algún objetivo, que en general es a partir de la muerte del cuerpo físico en esa instancia, pero ¿saben qué? Aquellos
que decimos somos Highlander, o sea, eternos, no permitimos que la muerte destruya cuerpos físicos. Y esta es una instancia que es interesante que se las comente, porque seguramente alguno pudo haberse dado cuenta o pudo haber tenido vivencias similares y me puede decir, pero Julio, esto es así. Claro, desde ya no me lo comentan, si alguno tiene alguna realidad de esas características aproximada a su realidad actual. Bueno, sería interesante que me manden un comentario, que yo incluso hasta lo pueda compartir. Pero queda bien claro de que las instancias vitales en esta realidad actual, que podemos compartir todos nosotros en este espacio-tiempo, año 2026, si quieren, pongámoslo como un punto, digamos, una coordenada fija, como hablábamos ayer. El hecho de decir, no quiero llegar a la muerte, prefiero correrme de esta realidad, buscar en algún mundo paralelo, creado por mí o en el cual formo parte como protagonista, no como guionista. No estoy describiendo una vida paralela, sino que la estoy acompañando. Lo fundamental es tener claras las coordenadas para poder ingresar en esos puntos. Las coordenadas surgen de nuestra instancia astral, cuando volvemos al origen estrella. Por eso un viaje en el astral es un viaje en la luz. Luz que proviene de nuestra fuente, de la gran creación, y que sería precisamente detectable por nosotros mismos porque conforma nuestra esencia fundamental de vida. Por eso no existe un ser humano igual al otro, porque cada uno tiene su frecuencia. Es como el número de documento. No hay un número de documento igual al otro, salvo que sea falso. Pero con las vidas no podemos falsear. No podemos decir, yo soy Napoleón. Hay mucha gente que dice, yo en una vida anterior fui Napoleón. Muchas veces me pregunto, ¿podrá ser? Y yo siempre me doy la misma respuesta, que la comparto con mucho amor y mucho respeto porque quizás alguno de ustedes se pueda identificar en esas cuestiones, pero una realidad identificable desde la mente no tiene nada que ver con la realidad identificable desde el espíritu. Si vamos al recurso histórico espacio-temporal cronológico, Napoleón vivió hace siglos detrás nuestro, o sea, forma parte de nuestro pasado. Hay gente que dice, yo estuve con Jesús, por ejemplo. Eso puede ser más factible porque no dicen, yo fui Jesús. Porque el que dice que fue Jesús, hoy tiene que tener en su haber 2000 años de evolución. ¿Comprenden? Por un lado, a sabiendas de que Jesús sigue vivo, en esa instancia temporal, está por entropía, podemos llegar al punto del año 0 y observar su nacimiento y después llegar a sus 33 años y vivir lo que a él le ocurre en su momento a partir de lo que fue el momento crítico más álgido de su vida, como fue seguir toda ese cadalso al que tuvo que llegar y toda la tremenda historia de sufrimiento que le pasa previo a la crucifixión. Pero si alguien dice, yo fui Jesús, hoy tiene que demostrarse a sí mismo que tiene esa historia absolutamente clara, pero es su historia y la debe elaborar al punto de no confundir. ¿Por qué? Porque muchos se plantan en cierto tipo de personajes diciendo, en esta vida yo soy importante porque en otra fui tal o cual. Y en general es un engaño. Es su mente
la que lo lleva a esa creencia y por lo tanto crea en sí mismo ese personaje. No se preocupa por investigarse a sí mismo si realmente cuenta con esos elementos, cuenta con esas realidades de memoria que le permiten viajar en su estado, en su propia idea o identificadora, y regresar de golpe al cuerpo que poseía en el momento previo a la crucifixión, por ejemplo, que sería el momento más agradable, porque después ya sabemos todo lo que ocurrió. Y ya ingresar al cuerpo de luz, al clonal, que permite que Micael se haga cargo de Jesús en forma, tiempo y, digamos, criterio vibracional, se me lenguó la traba. Siempre es menester, si uno desea entrar, si estamos ahora con un cuerpo físico de vibración X, tenemos que intentar acercarnos a la vibración X del cuerpo físico que pudo haber ocupado un pedazo importante de nuestra historia, que en realidad sería la historia, porque ni más ni menos que sentirse Napoleón o Jesús no forma parte de un personaje de baja data. Y me ha pasado estar con gente que me ha hecho ese planteo y yo mandé 2 o 3 preguntas fundamentales que están en mi memoria como compañero de viaje de este maravilloso ser. Y no supieron qué decirme. O se desviaron muy elegantemente hacia cuestiones de que, bueno, son momentos que no puedo develar, excusas. Porque por otro lado, por idea, si ese ser hoy, cuerpo cárneo, es verdaderamente una manifestación actual de quien ha sido el hermano Micael o Jesús, la primera cuestión que yo me pregunto es, ¿por qué no estás llevando una actividad que continúe esa misión? Porque una vez evolucionado Jesús, ante la llegada de Micael de una quinta dimensión, de ese mismo Jesús, que una vez que asume ser Micael, vuelve nuevamente a la quinta y a partir de ahí pasa a la sexta y etcétera, etcétera. O sea, yo le pregunto, querido hermano, ¿has vuelto por qué a esta? ¿Cuál es tu misión? Porque cuando uno habla de misiones, habla de tengo una tarea específica que cumplir, que puede ser desde la índole absoluta y netamente personal, como la que yo he venido. Quise cambiar mi estructura del Julio que había nacido en el año 1953 y que fallece a los 9 años, en el año 61. Entre 61 y 62 fue más o menos aproximadamente. Bueno, la cuestión es, yo vine con una función, un estudio predeterminado de mis historias, porque yo tenía mi historia personal en esta realidad de tercera dimensión y vine a cambiarla, pero vine a cambiar la mía, mi historia, no vine a cambiar la humanidad. Hay una cuestión en todo esto y bueno, yo la planteo ante esa persona que me dice, yo soy Jesús. Bueno, perfecto. ¿Cuál es tu misión ahora? Y puede ser que tengan una idea clara o preclara de decir, no, quiero ayudar a la humanidad, que por esto, por aquello, lo demás allá, que cuando uno la escucha está repitiendo palabras que pueden estar escritas en cualquier escritura, incluso hasta un apócrifo. Y yo digo, pero no vine a nada nuevo, como Jesús, ¿no venís a nada nuevo? Y como Napoleón, ¿a qué venís? ¿Qué venís a conquistar? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué crees que sos Napoleón? ¿En qué te basás? Y empiezo a tirar la artillería y del otro lado se quedan como negados, claro, no tienen respuestas. Porque no es una creación espiritual, no está el espíritu de Napoleón o el espíritu de Jesús en este momento en forma cárnea en la persona que estoy observando, no. Hay una idea mental
no espiritual. Y no es lo mismo lo mental que lo espiritual, eso ya lo sabemos. El pensamiento, pensá y miento, ya te estás mintiendo. Por lo tanto, si pensás que sos Napoleón, olvídate. Si pensás que sos Jesús, olvídate. Por eso la conversación que yo tuve con ese maravilloso instante humano que me regala mi hermano Micael, hablamos de la esencia Jesús, Micael, Jesús. Y él lo que me indica es que el espíritu de verdad lleva el nombre de Micael. Si lo queremos nombrar, si lo queremos establecer dentro de un parámetro corporal. Pero Micael es una esencia, es una frecuencia, es una vibración. Esto es como que ¿cuántas radios pescan la misma frecuencia que se está emitiendo en este momento en la 144.1? ¿Cuántas radios? ¿Una? No. Todas las que la sintonicen. Entonces, estar en sintonía no es lo mismo que recibir la frecuencia desde la creación propia. Si yo me sintonizo en la frecuencia crística, pues actúo como Cristo. Replico al Cristo. Hasta puedo hablar con Él, hasta puedo repetir palabras exactas, pero estoy sintonizado en la frecuencia. No soy el Cristo, soy la representación que voluntariamente he creado para asumir ese protagonismo, pero así como yo lo hago, puede haber millones en todo el mundo. Lo que no puedo es decir que mi Micael, el que yo estoy creando en este preciso momento, el que me permite las inspiraciones, es aquel que ingresó en el estadio físico de Jesús y pasó por toda la agonía y todo el mecanismo evolutivo por el cual tuvo que pasar Jesús. Ese era el Micael de Jesús. En realidad, estamos hablando siempre de Jesús, pero ya Jesús dejó de ser. Jesús quedó impreso en esa coordenada. Ya no existe Jesús. Está ahí. Conforma la historia. Una vez que abandona su cuerpo físico, deja de ser Jesús. Pasa a ser la esencia átmica de Jesús, que asume la vibración frecuencial de Micael. ¿Me siguen hasta ahí? Porque esto es muy importante, porque si no, estás creando un personaje que no te corresponde. Entonces, si la persona que a mí me menciona, yo soy Jesús, y su nombre es Carlos, bueno, es la esencia Micael en Carlos. Carlos pasa a ser un Micael, un quien como Dios. Básicamente, es una terminología, no es un nombre. Es un término que define la esencia en una presencia que tiene una validez energética absoluta, que es un molde conectado con el universo. Es un molde perfecto y una conexión puerto a puerto con la creación. Es la forma más rápida, más auténtica de estar con el Creador y en el Creador. Una vez que entramos en la creación, la única forma de ingresar en la creación es ser creadores. La única forma de ser autor de música es componer una canción o una melodía. El creador es la ejecución de la creación, es la forma como a la que cada uno de nosotros contribuye a esa gran creación. Que la Iglesia le dice Dios, y se equivoca. Dios somos todos. Esa estatua que está ahí representando a Micael, no es Micael, porque Micael ya trascendió como ser. Eso es Jesús castigado. No llega a ser Micael, por lo tanto no vibra con la frecuencia del Dios al que quieren manifestarle. No está vivo. A pesar de que cada misa te indica que vos lo tenés vivo en tu corazón. Eso está bien. Fuera del rito, el hecho de que vos comprendas que a ese ser que está ahí, inerte, en una representación gráfica pagana, poco menos, lo vas a representar vos cada vez que recibís la hostia como el cuerpo de Cristo. Te lo están diciendo cuando vas a la misa. Bueno, yo no niego
esa ceremonia, no la niego. Es interesante el planteo, porque si vamos al caso y cada uno asumiera que ese pedacito de masa representa una energía, bueno, ahí comienza la instancia de creer que sos él. Y creer que sos él te devuelve de nuevo a la figura básica fundamental de un Jesús. Y no, vos tenés que creer que sos vos en él, o él en vos, pero no escaparte de tu frecuencia. Porque si ocultás tu verdadero yo, y tampoco podés representar el yo de ese Jesús, porque no sos Jesús. Nadie es Jesús, salvo Jesús. Pero todos podemos ser Micael, porque así como Jesús trascendió, nosotros podemos trascender como Micael. ¿Como quién? Como Dios, como una esencia conectiva, como un programa, si lo quieren llamar de esa manera, un software, que alimenta profundamente y directa y concretamente nuestro espíritu. Y ahí aparece el famoso espíritu de verdad. Se enciende nuestro espíritu propio, nuestra historia, nuestra esencia, nuestra base, contiene ya un nuevo software. Es como que en tu computadora incluiste un programa de composición de música o de edición de video. Ya tenés una forma de poder expresarte utilizando una herramienta creativa. No es lo mismo que te pongas a escuchar una canción por internet a que tomes un programa, como puede ser el DaVinci, el Adobe, el Liquid o como se llama, el Avid, que son programas creativos, el Sony, que es un programa para crear música, y ¿cuántos? El Corel, el Drop para hacer imágenes, les puedo mencionar un montón. Bueno, ahí tienen, que son programas que se incluyen en cada computadora a nuestra elección, naturalmente, aunque algunos que ya vienen en el paquete, como el Paint, por ejemplo, que viene con el paquete de Windows, bueno, o venía, no sé ahora, supongo que sí. Se nos otorgan herramientas creativas, y esas herramientas creativas proponen que nosotros desarrollemos algo que sea precisamente obra propia, no repetir la obra del otro, no utilizar el personaje como que yo soy y vengo a salvar a la humanidad. No, vos no venís a salvar a nadie, salvo a vos. Salvo a vos. Salvarte a vos. ¿De qué? Primero de la ignorancia y la barbaridad de lo que está sucediendo hoy como sociedad. Salir de ahí. Ser vos, no ser un esclavo, no un tipo que depende de un número de documento, una cuenta bancaria, la patente de un auto. No, pará. Que no te clasifiquen, sé vos. Y a partir de ahí, cuando sos vos, nace tu Cristo. No el Cristo, no, tu Cristo, posesivo, sos vos. Es tu acción. No estás repitiendo historias. Estás creando y escribiendo la tuya. Ahí es donde aparecen las canalizaciones. Porque uno canaliza desde adentro, en general, porque la proyección externa requiere no estar en este planeta. Y si lo hacemos dentro de este planeta con seres que no pertenecen a esta vibración, estamos recibiendo una frecuencia cambiada, una frecuencia adaptada, y no necesariamente la frecuencia correcta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te habla que vienen de la divinidad, que son representantes, ángeles, arcángeles, yo no sé cuánta historia más, pero si están aquí, en esta realidad, no pueden serlo jamás. ¿Por qué? Porque no pertenecen a esta vibración. Son seres de la novena, décima, duodécima dimensión para arriba. Y un ser de duodécima dimensión jamás puede ingresar en la tercera. Está reducido a su cuarta parte. Y si se reduce a la cuarta parte, corre un riesgo enorme, que es abandonar su propia evolución. Cada uno de nosotros debe evolucionar en nosotros mismos y ser simples testigos y colaboradores cuando podemos hacer cambios trascendentales en lo colectivo, sin modificar el libre albedrío, que cada uno de los que elige ese colectivo ingrese por propia decisión, no llevado de la nariz. No podés recibir órdenes, no podés recibir métodos, no se pueden llamar guías. ¿Se dan cuenta la cantidad de cosas que están confusas?
que son inexplicables. Bueno, para muchos dicen, no, pero a mí me guía Saint Germain. Perfecto, me parece muy bien. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Qué fuiste? ¿A una de esos grupos? Ah, ¿cómo? ¿Estuviste en un grupo? Listo, ya está. ¿Por qué? Y porque ahí está el condicionamiento colectivo, hay un condicionamiento energético que en ese grupo te dice que sos parte. Por lo tanto, es como la religión, es como los testigos de Jehová, como cualquiera de las evangelistas. Toman una parte de la relación absoluta de la palabra y la ubican dentro o de un santo, o de un esquema, o de un dogma, de una doctrina, de una forma, o toman trozos de la Biblia, pueden tomar desde el libro de Enoch hasta el que se les ocurra, y caminan dentro de esa directiva. Perfecto. Si se considera eso un camino para llegar al Creador, me parece perfecto. Infinitos son los caminos, infinitos. Puede ser que a cualquier rito religioso en el cual se provoca el crecimiento individual de sus miembros, no precisamente del pastor al que hay que dejarle la plata. No, ese tipo nos está robando. No, el pastor te tiene que despertar a vos y que seas vos quien un día le permitas, que te permita, mejor dicho, hablarle a la comunidad. Porque siempre hay alguien que se despierta en esas iglesias, pero nunca pasa al frente a dar el testimonio. Y si es un testimonio, yo me he sanado, yo he sido un pecador, como decía Lelutier. No, eso es una confusión. Entonces, ante esas confusiones, bueno, uno ingresa en terrenos en los cuales la canalización verdadera es la que tenemos dentro nuestro y nos tenemos que canalizar primero nosotros para saber cuál es nuestro contenido. No podemos seguir agregando agua cuando el cántaro está al límite porque vamos a rebalsar, y mucho menos mezclar vino con agua. Tengo un cántaro lleno de agua y le voy a echar vino. No, es otro cántaro el del vino, no es este, Salvo, mi querido hermano, que un día por milagro, entre comillas, movimiento mágico, transformó agua en vino. Eso se puede hacer perfectamente, no es un truco. Es simplemente una variación molecular. Y para eso nos ayudan los elementales, que están con nosotros. Cuando haces magia, no estás solo, estás con los elementales de todos los esquemas, desde la tierra, el aire, el fuego. Ellos contribuyen con nosotros, nos ayudan a detener el tiempo, son nuestros aliados. No existe un mago que haga todo esto solo. El Señor de los Anillos lo muestra en una etapa de la historia. Pero Gandalf llevaba adelante una tarea en la cual sí o sí necesitaba de la colaboración de los hobbits, incluidos todas las demás esencias que aparecían. Está bien, es una película, dice, sí, es un libro, sí, bueno, es una ficción, como vos lo quieras. Yo sé que es verdad, yo lo sé, porque me meto en mí, canalizo mi propio Gandalf, y me encuentro con quién soy verdaderamente. Y a todo eso, esta realidad me regala en Internet un montón de información sobre mi historia, mi lugar, mi comunidad, mi querido bosque de Chet, mi comunidad de Archet. ¿Se dan cuenta? Una vez que yo tengo ya mi canalización interna, la puedo exponer. Porque soy yo el que está hablando. Y a partir de esto, quiero leerles algo. Porque hice todo este introito de 39 minutos. Porque como estoy haciendo revisión en mis archivos, tratando de vaciar discos para poder mandar esa información a unos discos que me regaló maravillosa y gentilmente mi querido hermanazo, Luis Juárez. Pero esos discos no son de trabajo, son de acumulación. No los puedo estar enchufando porque esos se enchufan directamente en el interior de la máquina. ¿Sí? Hay que usar los slots correspondientes, uno para energía, otro para... y tienen una capacidad pequeña, pero me permiten achicar. Mientras tanto, estoy esperando que aparezcan los discos que yo necesitaría comprar en este momento, que una de mis queridísimas, Claudia, me dijo, quiero hacerte un regalo de cumpleaños, y yo feliz de la vida, digo, claro, buenísimo, te agradezco de todo corazón. Y te lo digo ahora, si estás escuchando esto, Claudita, estoy esperando que me digan, llegaron los de 2 teras, que son los que yo necesito. Hay de 1 tera, pero estaban reservados. Y me dijo el muchacho de la casa de computación, que siempre compro, me dice,
Julito, si alguno no lo viene a buscar, yo te aviso, llévatelo. Digo, bueno, sí. Pero el de 1 tera yo me lo como ahí. O sea, con toda la información que estoy manejando constantemente y todo, lo estoy grabando para que haya un archivo, por lo menos, en algunos pequeños elementos que yo pueda viajar con ellos. Como antes viajaba con el archivo, necesitaba la casa rodante. 1500 videos no lo puedo llevar en el baúl de un auto. Pero un disco external sí, porque lo puedo conectar en cualquier computadora. No estos discos SATA, que son los que me dio precisamente mi querido Luisito, que son discos que ya van a quedar como mecanismo de archivo, ya, como que van a la caja fuerte, como quien dice. Mientras tanto hago esto. Y mientras hago eso, me encuentro una canalización mía. Y la quiero compartir con ustedes. Porque hay muchas cosas que yo digo en esta canalización que las he repetido incluso, algunas que pueden tener pequeñas variables, pero de acuerdo al año que tiene esto, y voy a ver si puedo entrar por las propiedades. Bueno, estoy en este momento bajando un archivo que evidentemente no me permite entrar. Ahora sí. A ver si puedo entrar a las propiedades. Es un Word. No me permite. Porque es un archivo raro. Está escrito en Courier New. Por lo tanto, no son las letras que yo suelo utilizar, que son Bookman o Style o Arial. Pero bueno, no importa. Pero sé que tiene esto por el lugar donde lo encontré y el tipo de letra. Y tiene fácil 20 años. Esto es de cuando yo compré la primer computadora portátil, la Eurocase, año 2005. Así que tiene 20 años esto. Pero les voy a leer lo que yo canalicé hace 20 años, si me lo permiten. Se trata de un explicativo sobre traspaso de la raza humana a la quinta dimensión. Las dimensiones son estados existenciales donde las oleadas de almas experimentan la vida. Tenemos 36 dimensiones en el universo de bariones, con B larga, entre la primera y la fuente que todo lo es. El planeta Tierra está diseñado con 7 dimensiones que son concomitantes con las primeras 7 de las 36 del universo. Estoy hablando de una etapa de 36 sobre la fuente de 144. Esto lo pongo como nota al pie, porque hasta ese momento yo no tenía conciencia de las anteriores. Tenía conciencia de lo que serían 3 fundamentales de 12, por lo tanto hasta la 36. Sigo. Cada dimensión u octava de frecuencia, es igual decirlo de esta manera, está subdividida en 7 planos. Cada plano vibra en una determinada frecuencia que se va acrecentando a medida que subimos de plano. Luego pasamos a la siguiente dimensión para experimentar otros 7 planos. Entre dimensión y dimensión cada vez se eleva más la frecuencia. El recorrido que las almas hacemos saltando de dimensión en dimensión se llama ascensión. Cada vez que ascendemos de una dimensión a otra, se amplía la conciencia y se sutiliza la biología molecular, cuerpo humano, o sea, se hace más sutil. Actualmente para el humano terrestre se está produciendo un salto dimensional. Estamos saltando de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Obviamos la cuarta, porque debemos ascender en la materia. La cuarta, terrestre, es toda astral. Eso es muy importante, porque ahí es donde se manifiesta el cuerpo astral. Por lo tanto, todo lo que se encuentra en cuarta dimensión está dentro de la frecuencia astral, no corpórea, no material.
pero sí existe una forma material en quinta dimensión, que es la que yo ocupo en este momento y me está esperando. ¿Me siguen? En el año 2012 cerramos el recorrido de la tercera dimensión. Y en el año 2026, detalle, comenzaremos de lleno la quinta dimensión terrestre. Cada uno en su propia dimensión terrestre. Cuidado. Esto no es que todos pasamos a la quinta. Hay muchas etapas dentro de lo que se considera evolución. En plenitud y en conciencia, cada uno de nosotros ingresa en su propia entidad vibratoria, como que entrara en su propia burbuja, formando parte de una gran espuma. Sigo. Estamos entre 2012 y 2026 en un periodo de interfase o transición en el cual acomodaremos 1. El planeta, 2. La conciencia individual y colectiva, 3. Nuestro envase llamado cuerpo humano. Planeta. Ha sido desactivada la malla que sostenía la frecuencia de la tercera dimensión, matriz holográfica de control, y ha sido instalada una nueva malla electromagnética llamada malla solar o crística, base cristal. Malla solar o crística. En la tercera dimensión el planeta vibró máximo en 7.4 Hz Schumann. Estamos hablando de la frecuencia Schumann. Con la malla solar actual, el planeta retoma en quinta dimensión con una frecuencia de 51 Hz Schumann. Y aclaro, observar el salto de frecuencia vibracional, de 7.4 a 51. El periodo intermedio o de interfase entre 2012 y 2026 es lo que nombramos como Armagedón. Limpieza de la negatividad anterior, recalibre y nuevo comienzo. Cambio de conciencia. Debemos saber que a mayor vibración se amplía la percepción del universo, por cuanto en modo 3D solo usábamos el modo mente analítica. En quinta D o 5D usaremos el modo conciencia, que es el estadio superior al estado de la mente. En este periodo estamos cerrando la etapa Homo habilis y Homo sapiens 3D para inaugurar la era solar como humanos adámico-catmónicos, humanos universales o galácticos. 5D. Mutación biológica molecular. En 3D, nuestra estructura molecular fue carbono 666. Esto es, el elemento que dirigió nuestro metabolismo fue el carbono, mineral básico, y la estructura molecular compuesta por 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones. 6, 6, 6. Se usó solo 2 fibras del ADN. En 5D, nuestra estructura molecular es silicio 999, el despertar del Cristo 999, diamante de silicio. Esto es agregado mío. Esto es, el elemento que rige nuestro metabolismo es el silicio, y nuestra nueva estructura molecular será 9 electrones, 9 protones, 9 neutrones. Usaremos en este estadio dimensional 12 fibras del ADN más una 13ª, que es la adámica, cadmónica o cristal. Estamos entrando en la era fotónica, o era de luz y vida. Yo terminé de leer esto porque lo encontré hace un rato antes de comenzar esta inspiración. Yo dije, ¿de dónde apareció? De hecho, estoy usando uno de los 3 discos que estoy trabajando fundamentalmente, pero este es el disco más antiguo. Así que me encontré con mi propia sorpresa. Y estoy observando elementos, y la anterior a esto está fechado 28/9 de 1999. O sea, mucho antes de este archivo, que
La última vez que lo revisé, y acá está el único que tengo, no quiero entrar en las propiedades a ver si puedo ir más atrás y ver el original. No, al entrar en la última se modificó en el año 2020, pero esto ya venía del año 2005, evidentemente, 2005, 2006, 2004, puede ser incluso 2001, no. El archivo está modificado, al estar modificado no tengo el origen del archivo, esto habría que meterse en el BIOS y la verdad que no quiero hacer lío. A lo que apunto es que esta información ya estaba en mí. Y esa canalización a la que yo hoy vuelvo a acceder, porque está claro, según mi propiedad, está el 5 de junio del año 2020 a las 00:25, este archivo fue abierto por mí. Sutilmente es 13KB. El número 13 siempre me sigue. Es maravilloso el número 13. A los que le molestas a los norteamericanos, pero a mí me sirve. Los 13, los 12 apóstoles, mi querido hermano, ¿no? No es Zeta, no es que se va a morir uno, uno se va a transformar ni más ni menos que el creador. Yo quiero ser el 13. Bueno, hoy lo soy en la medida de mis opciones personales. Cada uno de ustedes, como creadores, van a entrar exactamente en la misma proporción. Pero a lo que apunto es cuánta conexión existía en mí, cuánta visión estratégica dentro de lo espiritual existía y existe en mí, como existen ustedes. Este es un momento clave, es un momento transicional. Como yo mismo he dicho aquí mismo, voy a volver de nuevo al archivo, estamos entrando en una era fotónica, o sea, era de luz y vida, que yo ya no llamo era, la llamo será, porque era es porque pasó. Está bien, ha pasado en el momento de la creación y hoy es el reflejo de una creación, por lo tanto fue una creación en su momento y hoy se replica. Sería la única instancia por la que yo aceptaría el verbo en el tiempo pasado. Pero yo en mí lo aplico en el tiempo futuro. Yo quiero volver a ser luz y vida. Quiero que mi esencia físico-espiritual ingrese en el terreno fotónico. Quiero poder manejar mis 9 neutrones para poder lograr sanidad, mis 9 electrones para tener una energía suficiente para poder seguir, y los protones como elemento protagonista que me sirvan en combinación con los electrones para lograr esa fuerza que es la que me mantiene vivo y que nos mantiene vivos a todos, incluido el planeta, porque el planeta trasciende incompleto. Es una nueva estructura molecular y aparece el silicio. Esto que yo vengo mencionando, que nuestro plexo solar asume el diamante de silicio y vibra en la frecuencia 999, que es la frecuencia conocida como frecuencia crística. Y es la frecuencia que me descubrieron a mí cuando me hicieron el análisis numerológico en la época que trabajaba con Fabio Serpa, con Noemí a la cabeza. Las chicas del taller que lo estaban llevando a cabo en mi instituto, en el Instituto Niepce, yo le había ofrecido esto porque a Fabio le dijeron que se tenía que ir del teatro, el famoso teatro Refasí, porque lo iban a alquilar y él estaba de préstamo, por lo tanto le dijeron sutilmente: Fabio, no te podemos prestar más el teatro. Y yo le dije: venite al instituto y usá las aulas, en particular el aula principal. Y Fabio, por supuesto, agradecido como siempre, cada vez que venía a Mar del Plata a dar un curso, lo daba en el Instituto Niepce, mi instituto. Y las chicas hacían prácticas de diferentes materias, una de ellas era numerología. Y hacen el estudio numerológico propio, me tomaron de conejillo de India, porque era el único que en ese momento estaba, me dijeron: Julito, vení, y me empezaron, que de la fecha de nacimiento, bueno, las cosas que sabían, yo ahora mismo me acuerdo las preguntas que me hicieron, pero en un momento dado, la profesora, que venía siguiendo las instrucciones de las chicas,
determina que aparecen 3 números, 9, 9, 9. Y ahí los ojos de ella se pusieron grandes como 2 soles. Me mira y me dice, Julio, ¿quién sos? Y yo la miro. Supongo que le debo haber respondido, y soy yo, Julito, que no te respondo. Claro, para mí todo esto era novedad, yo estaba aprendiendo, el haber estado con Fabio, el haber podido compartir con él, el haber podido retomar la energía de todos aquellos que se acercaron a él, empezando por Neil Armstrong y terminando por Pedro Romagnuc, que no es el fin. Estoy hablando de personajes muy fuertes. Hicimos la primera sofrosis o regresión hipnótica acá en el país. Y yo la tengo grabada. Todas esas cuestiones que aparecieron en lo que hoy es el programa Más allá de la cuarta dimensión, vayan a la, ¿cómo se llama? A la lista de reproducción que está en el canal. Y en Más allá de la cuarta dimensión van a tener un tocazo de programas en los cuales van a ver los diferentes personajes que yo tuve la oportunidad de grabar a partir de que era el realizador, camarógrafo, editor y director del programa. El productor, creador y todo lo demás era mi querido Fabio. Pero esos programas son obra mía, con la edición, las imágenes, con todo lo que puse en aquella época. Estamos hablando de la década del 80, no estamos hablando del año 2000, no. Estamos hablando de la década del 80, 1987, 88, 89 y casi 90. Fíjense cómo, a pesar de que uno puede quizás intentar mantener una hegemonía de control, mi sorpresa diaria es que me encuentro y me descubro en distintas facetas que me permitieron distintos tipos de descubrimiento. Lo que estoy haciendo ahora simplemente es recordar, volver al rec, a la grabación, y en esa inspiración hay cosas que puedo recordar de esta vida, pero se me mezclan con otras vidas, porque están todas a la misma altura, son frecuencias. Y hay un gran rompecabezas, cada vez más grande, en el cual aparecen las coordenadas de espacio-tiempo para que yo viaje a esos momentos y lo pueda hacer a partir de la inspiración. Entonces, cuidado, la inspiración es una forma de apertura espiritual, átmica, para cada uno de nosotros. Yo por eso la recomiendo. No meditación, hablo de inspiración, hablar. Tienen que hablar en voz alta y si quieren llevarse una sorpresa, grábense con el mismo teléfono, lo que dure, pero digan lo que sientan, no lo que están pensando, porque el pensamiento va derivado a la mente y la mente nos juega malas pasadas. No es lo mismo espíritu que mente, ya lo dije. Entonces cuidado, no se crean que son un personaje histórico o que tienen contactos, vaya a saber con quién. Porque los seres superiores no se contactan con nosotros, pueden reencarnar en nosotros. Entonces, si esa persona que me dice que es Saint Germain o quien fuere, se está canalizando a sí misma y encuentra en sí misma esa realidad, entonces no tengo más alegría que decir, bienvenido hermano, sos vos. Pero si no pueden encontrar y encima lo mencionan desde afuera, esa es una voz que me llegó a la cabeza, no papá, eso es mental. No es una canalización. Podemos canalizarnos a nosotros mismos. No podemos canalizar seres extraños fuera. Porque por ley universal, ninguno de esos seres o maestros puede invadir nuestra esencia personal. Sí pueden volver a nuestro cuerpo si fuimos ese maestro. Yo puedo traducirme como Julio contando todas las cosas que he contado, especialmente en el rescate de Jesús. ¿Se acuerdan? Porque yo estuve ahí, pero yo me canalizo a mí. Es mi vivencia. Yo puedo contar hasta el tablero de la nave que tenía en ese momento, pero es mi vivencia. No tengo derecho a ponerme en el papel de Micael como Jesús. Me pongo en el papel de Micael como yo. Y en ese momento yo era un Micael. Venía también de quinta dimensión. ¿Se dan cuenta? Bueno, hoy por hoy ya está. Ya los confundí bastante. Espero que no. ¿Les parece que nos encontremos mañana, mis amores? Los amo muchísimo, les deseo todo lo mejor, un abrazo, un beso fuertísimo y como digo siempre, el deseo de que nos reencontremos en una nueva ocasión como inspiración.
y si es posible, el día de mañana. Chau, chau, mis amores. Cuídense mucho. Hasta mañana.